El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes en los hogares, en las parejas, en las familias, y es cómo podemos disminuir los gastos. Las cosas hoy en día están muy caras, la inflación está muy alta y por eso es importante mirar cómo podemos disminuir con estrategias estos gastos. El día de hoy te vamos a dar 6 estrategias para que podamos disminuir los gastos eficientemente. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para lograr mejorar las inversiones, mejorar el ahorro, disminuir los gastos y lograr la libertad financiera que todos queremos. Porque entrenamiento financiero es prosperidad económica. Quédate con nosotros en este video. En entrenamiento financiero el día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias para disminuir los gastos en un hogar. Hemos hablado en videos anteriores sobre cómo mejorar los ingresos y cómo mejorar el ahorro. Pero es supremamente importante que en pareja, en familia, en los hogares podamos hablar de cómo disminuir los gastos. Por eso lo más importante es que empieces registrando tus gastos. Hay que controlar los gastos y, como decía anteriormente Brian, hay que registrarlos. Cuando registramos nuestros gastos, tenemos un control pertinente de ellos. Por eso, hoy en este video, junto con mi esposa Natalia, vamos a hablar sobre 6 estrategias para que puedas disminuir los gastos en tu hogar. Todo suma. La primera estrategia que vamos a hablar aquí es el manejo de las suscripciones. Hoy en día tenemos muchas aplicaciones. Está Netflix, HBO, Spotify, Amazon, Disney Plus. Un montón que tantas que tenemos hoy en día, pero ¿estamos siendo eficientes con ellas? La verdad es que nos damos cuenta que no. Por eso la recomendación siempre hacer suscripciones familiares, que podamos unirnos también entre amigos y poder pagar esas suscripciones. Esto nos garantiza un ahorro pertinente. Y ahora, si no utilizamos una plataforma, pues no la paguemos. Si vamos a pagar una plataforma por un año y vamos a consumir solo un mes, pues no tiene sentido. Aquí es supremamente importante que evalúes cuánto estás consumiendo, como lo dice Nata. Por ejemplo, en el celular y en las aplicaciones tú puedes llegar a evaluar cuánto es el tiempo real que estás consumiendo estas plataformas. Si no las estás usando, cancélalas. Te voy a mostrar un ejemplo que nos pasó a nosotros. Nosotros en un momento, durante la pandemia, llegamos a tener prácticamente suscripciones de todo. Y estamos pagando aproximadamente al mes 200,000 pesos, que en dólares aproximadamente son $50 que estábamos pagando mes a mes por todas esas suscripciones. Decidimos hacer esta evaluación y quedarnos solamente mensualmente con aquellas que estamos utilizando. Y pasamos de 200,000 pesos a 30,000 pesos solamente. Es decir, estamos ahorrando 170,000 pesos por mes. Si haces las cuentas al año, estamos ahorrando casi 2 millones de pesos solamente utilizando las plataformas que realmente son eficientes para nosotros y que realmente son las que usamos. Entonces, mucho cuidado con las suscripciones. Es posible disminuir un gasto fuerte solamente consumiendo lo que necesitas. Y mira esta ganancia también anual, ¿no? Porque ahí es cuando vemos que es significativa. A veces por mes, pues a veces decimos, no, son 5,000, 10,000, no, sí suma. Es un ahorro pertinente anual que es significativo para las familias. Así es. Vamos a hablar de la segunda estrategia que nosotros utilizamos para disminuir los gastos en el hogar, y es el consumo del internet. Muchas empresas ahorita nos ofrecen un ramillete de servicios de internet. La recomendación es siempre poder hacer una cotización pertinente en cada una de estas empresas y mirar cuál es la que más se adapta a las necesidades de tu hogar. Es importante porque entonces tú puedes adquirir un plan que realmente se ajuste a lo que vas a consumir y ahí vas a obtener el primer ahorro. La segunda estrategia es que una vez cumplas el periodo de suscripción, que generalmente es un año, nosotros por ejemplo el año pasado pagamos 90,000 pesos, vas a negociar de nuevo la tarifa. Pero aquí es importante llamar a la competencia. De nuevo, llamar a las empresas, asegurarnos de que, digamos, qué servicios se están ofreciendo. Si es necesario, nos cambiamos, ¿sí? La empresa en la que estemos seguramente nos va a hacer una oferta y nosotros logramos aquí un ahorro pertinente. ¿Cuál fue? Así es, nosotros pagamos 90,000 pesos como te lo dijimos y hicimos una llamada, duramos ahí unos 10 minuticos y logramos que nos disminuyeran ese costo de 90,000 a 60,000 pesos, es decir, disminuimos 30,000 pesos.
Como lo dijimos, la recomendación es hacer los cálculos anuales, es decir, que de 30.000 mensuales aproximadamente estamos disminuyendo en 360.000 pesos al año los gastos del hogar. Y esto, imagínate, es para nosotros y para los hogares colombianos una gran ventaja. Así es. Bueno, vamos a hablar de la tercera estrategia para disminuir los gastos en el hogar. Y es el tema de los servicios públicos. Pero aquí vamos a empezar realmente en el momento que tú vas a buscar dónde vivir, si vas a tomar un arriendo, si vas a comprar. Recuerda que generalmente en las ciudades está estratificado o zonificado y de acuerdo a esa zona o ese estrato viene el consumo, viene el gasto que vas a tener. Entonces, la primera estrategia es analiza en qué estrato vas a vivir. Si, por ejemplo, vas a estar en el caso de Bogotá, el estrato 1 a 3 tiene unos subsidios, del estrato 4 a 6 no tiene subsidios. Entonces, ahí empieza el ahorro. Busca muy bien en dónde vas a vivir porque eso puede afectar mucho tus servicios públicos. Y recuerda que esto es por largo tiempo. Adicionalmente, vamos a tener que mirar cómo ahorramos en el consumo de servicios públicos. Por ejemplo, aquí en nuestro hogar nosotros tenemos unas estrategias de ahorro. Por ejemplo, en el agua. Bueno, en el agua, importante, siempre garantizar que cada gota de agua sea para un uso pertinente. Por ejemplo, en la ducha, entramos a la ducha, dejamos correr el agua. No, esa agua la recolectamos. Segundo, en los retretes también podemos poner botellas llenas de agua, ¿sí? Ahí donde está pues el agua, para que esto garantice que la descarga no consuma tanta agua. Y también algo muy importante, en la lavada de la ropa, ¿sí? Total. Esto también incluye no solo el servicio del agua, sino también de la energía. No abramos la lavadora para lavar un par de medias, no. Garanticemos una buena tanda de ropa porque esto también nos permite ahorrar agua y luz. Otro de los servicios que tenemos que tener presentes es la electricidad, ¿cierto? Porque hoy en día hay muchos electrodomésticos, hay mucho consumo de luz. ¿Qué estrategias tenemos aquí en el hogar? Bueno, mira, la primera y es muy importante, partiendo de cuando vamos a buscar nuestra vivienda, busquemos una vivienda iluminada. Cuando buscamos una vivienda iluminada estamos garantizando pues que no gastemos tanta luz en varios, digamos, tiempos del día, ¿sí? Siempre, por favor, desconectar aquellos cables que no estamos usando. Es muy pertinente. El uso de los electrodomésticos. Es importante lo que tú vas ahorita a explicar de cómo nosotros podemos ahorrar energía también comprando buenos electrodomésticos. Así es. Y si hablamos del gas, tenemos que tener presente que es muchísimo mejor tener estufas a gas que estufas eléctricas. Uno pensaría que realmente ya no hay muchas de esas, pero todavía hay hogares que están cocinando con luz eléctrica y esto realmente afecta porque sube muchísimo el consumo. Y es importante el mantenimiento de los diferentes electrodomésticos, de las estufas, de los calentadores a gas, porque las fugas también nos pueden aumentar el monto del recibo del gas. Vamos a hablar del cuarto elemento, estrategia para disminuir los gastos. Y tú lo dijiste justamente en el anterior, y es compra eficiente de los electrodomésticos. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que tener presente que los electrodomésticos son para usarlos por largo tiempo. Por lo tanto, el primer punto es que hagas una compra inteligente de ellos. Claro que Es decir, si tú sabes que vas a consumir, que vas a comprar una nevera y que quieres ampliar la familia o que realmente vas a darle un uso muy amplio, tal vez la estrategia inicial es no compres la nevera más pequeña, sino que compres ya una nevera que tú sepas que puedes utilizar por 5 años, 8 años, 10 años, ¿cierto? Al igual que con todos los electrodomésticos. Y el cuidado de los mismos nos puede también ayudar a ganar algo a un largo plazo, ¿sí? Cuando tenemos electrodomésticos, somos conscientes de que también son objetos de un cuidado pertinente, ¿sí? De un mantenimiento pertinente. Cuando ya hagamos el cambio de estos, los podemos ofrecer también a otras personas. Digamos, ya son electrodomésticos de segunda mano. Y puedes ahí obviamente recuperar algo y generar un buen ahorro de esta forma. Pero adicionalmente, muchas personas desconocen que cada electrodoméstico tiene un nivel de energía de consumo que ya viene dado por el fabricante. Te pongo un caso. Las neveras vienen con categoría A, B, C y D.
Cada una de esas categorías te indica cuál es el consumo que vas a tener por hora o por mes. Si tú vas a comprar una nevera que sabes que vas a utilizar por 5 años, la recomendación aquí es, ojo, trata de comprar una con categoría A o B. La diferencia entre categoría A una categoría D es altísima y esto significa mucho dinero. Estamos hablando que una empresa que genera estos electrodomésticos te está diciendo cuánto ya vas a tener de gasto adicional. Por eso, cuando los compres, mira muy bien cuál es esa categoría. A veces compramos electrodomésticos que son muy baratos, ¿no? Y la verdad no sabemos porque desconocemos y estos son los que más nos marcan energía en el recibo. Entonces, ese ahorro, aunque está ahí, medio oculto, a veces cuando vamos a las diferentes cadenas de electrodomésticos, vemos, nos asombramos, pero también vemos el bolsillo. No, yo voy a comprar esto barato, pero resulta que ese electrodoméstico a veces es el que más consume energía. Así es, te estamos hablando que de una categoría A una categoría D es más o menos un incremento del 50% en tu recibo. Imagínate, si tú estás hoy pagando 50,000 de luz, inmediatamente al adquirir este nuevo electrodoméstico pasarías a pagar 75,000 pesos. Esto afecta al bolsillo, por eso ten mucho cuidado y haz una compra inteligente de tus electrodomésticos. Eso es importante, comprar también electrodomésticos pertinentes y que verdaderamente vayamos a usar. Así es. Vamos a hablar de la quinta estrategia que nosotros en nuestro hogar hemos utilizado para disminuir los gastos. Y es una que realmente mes a mes buscamos siempre perfeccionar. Porque hoy en día las cosas están muy caras, la carne, la papa, los huevos, están subiendo muchísimo. Por eso, esta estrategia tiene que ver con las compras, con el mercado. Somos una familia que mercamos constantemente. Entonces, desde inicio de año nos hicimos un propósito. Vamos a buscar en diferentes cadenas que nos ofrezcan estos alimentos, digamos, cuál es la mejor para nuestro hogar. Ha sido, digamos, que un experimento interesante porque sí hemos hecho pues grandes mercados, porque sí tratamos de ser, digamos, que muy inteligentes en nuestras compras y fuimos a diferentes cadenas. Así es. Y miramos, realmente nos convencimos por precio, cantidad y demás, cuál es la mejor para nosotros. Esto realmente te puede ahorrar mucho dinero. Estamos hablando que si haces unas compras, por ejemplo, productos grandes que tú puedas llegar a conservar, vas a tener ahorros del 20, 30% reales. Recuerda que nuestra recomendación es haz los cálculos anuales. Esto te va a ayudar muchísimo al momento de hacer las compras y de tomar decisiones de qué es más económico o no. Entonces, de esta manera, asegúrate siempre de, digamos que escoger el lugar donde puedas comprar los productos, ¿sí? Es importante también que no cambiemos calidad por precio, que a veces, digamos, caemos en ese error o a veces, por ejemplo, nosotros hicimos un experimento, escogimos 2 cadenas muy populares de mercado aquí en Bogotá. Fuimos un mes, hicimos un gran mercado, el necesario para nosotros, y al mes siguiente fuimos a esta otra cadena. Esta segunda cadena se caracteriza por precios más económicos, pero nos dimos cuenta que compramos, digamos que menos, y nos salió más costoso. Entonces, sí hay productos que al por mayor nos sale mejor y significativamente aquí es donde está el ahorro. Te voy a dar un tip adicional cuando vayas de compras. Y es, las fechas de vencimiento es muy importante. Yo tengo la experiencia que trabajé justamente en supermercado por muchos años. Entonces aprendí que si tú quieres un producto, lo mejor es que lo busques en la parte de atrás de la góndola o de donde tú lo vayas a tomar. Te pongo un ejemplo, unos huevos o, por ejemplo, el queso. Entonces, el queso que tú ves al frente tiene una fecha de vencimiento más cercana. Busca el queso que está atrás. Esto te va a ayudar a que ese producto tenga una vida mucho más larga y que, por ejemplo, compras el producto y se te puede dañar porque lo compras con un vencimiento muy cercano. Entonces, mucho cuidado cuando compres los productos. Haz un listado. Busca. Importante. Hacer nuestro listado de mercado, eso es primordial. Porque si no hacemos listado, caemos en el error de comprar y comprar cosas que a veces no son necesarias.
el listado nos asegura comprar lo pertinente y lo que realmente se acabó en casa. Así es. Entonces, listado, cotiza y busca las fechas más largas para que tus productos tengan una vida útil mucho mayor. Vamos a hablar de la última estrategia que podemos utilizar en los hogares, en pareja, en las familias. Y es una muy importante hoy en día, y es cocinar en casa. ¿Por qué crees que es importante cocinar en casa? Bueno, esto digamos que reúne varios aspectos de los que ya hemos hablado. Estamos tomando servicios que tenemos en casa, como el gas, el agua, que ya hacen parte de nuestro ahorro. Si nosotros salimos afuera, ¿sí? O si compramos constantemente, o de lunes a viernes, un almuerzo, digamos, en algún restaurante, hagamos la cuenta. Un corrientazo, digámoslo así, aquí en Bogotá ya está dentro de 12.000, 15.000 pesos. Así es. Sí. Es decir, más o menos de unos 3 a unos $5, casi estaríamos hablando, o sea, es bastante. Exactamente. Entonces, si tú puedes planear tus comidas en casa y puedes hacer esta preparación que también suma, obviamente, al cuidado de nuestra vida y de nuestra salud, Muy importante. y podemos también garantizar que llevamos estos alimentos y garantizamos un ahorro. También hay algo muy, muy bueno aquí, que es vamos a cocinar hasta lo último, lo que tengamos, ¿verdad? Por eso es importante que cuando hagamos mercado, o no hagamos mercado sobre mercado, mercado sobre mercado, sino que cocinemos realmente con lo que tenemos en nuestra casa. Nosotros hacemos eso muy pertinente. Ya al final de mes a veces decimos, bueno, faltan algunas cosas, pero esto también, la organización, nos permite también planear nuestras comidas, ¿sí? Y ahí está el ahorro. Así es. Entonces, esta estrategia es súper importante. Cocina en casa. Vas a permitir la salud, primero, ahorrar mucho dinero y usar eficientemente el mercado. No lo olvides. En el entrenamiento financiero del día de hoy hablamos sobre cómo disminuir los gastos en hogar, en familia, mostrándote 6 estrategias que realmente funcionan y que, como te lo mostramos, puedes ahorrar mucho dinero, millones. Por eso, si te gustó este video, no se te olvide compartirlo, darle like, darle me gusta y enviárselo a aquellas personas que tú consideras que les puede ser muy útil. Porque recuerda que el entrenamiento financiero es prosperidad económica. Pon en práctica estos consejos, seguramente, constantemente en tu familia van a tener un ahorro muy significativo. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Chao.